el drama de los pacientes, de los enfermos, todo por un medicamento. ¿Por qué se sigue retrasando su entrega? Claudia Camila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a mis espaldas vemos una larga fila, al menos 50 personas que esperan reclamar los medicamentos. Estamos en el barrio El Restrepo, en el sur de Bogotá. Hasta aquí llegó la Superintendencia Nacional de Salud y el superintendente Daniel Quintero Calle encontró varios medicamentos represados. Esto fue lo que nos dijo luego de la visita. Bueno, lo mismo de siempre. Mucha gente que lleva 3 meses, 4 meses, 5 meses esperando que le entregaran su medicina, que llegaron acá, que le dijeron que la medicina no estaba, llegamos nosotros y empiezan a entregar la medicina. Ahí sí aparece la medicina que decían que no estaba, sí estaba en el dispensario. Y lo que encontramos de nuevo es que hay un incentivo perverso en este sistema que hace que a los gestores farmacéuticos, a las EPS, les convenga aplazarle, incluso no entregar el medicamento, porque eso se le devuelve la utilidad a muchas de estas instituciones. Y es que los más afectados sin duda son los pacientes. Nos hemos encontrado con varios de ellos que están acá esperando hace hora y media, 2 horas. Y uno espera, vengo con mi papá enfermo y mira, llevo ya casi 3 horas acá y no me los han entregado. Y por acá, ¿cómo le ha ido a usted con la entrega de medicamentos? Yo ya llevo 3 horas y es difícil para que la entreguen. Estoy todavía esperando. Me contaron que una persona se desmayó hace poco. Ah, sí, claro. Convulsionó. Pero es que me habían de atender primero esas prioridades, ¿eh? Lo cierto, Juan Diego, es que AFIDRO, el gremio de todo el tema farmacéutico, ha advertido que tiene más de 4 billones de pesos que no les pagan, entre esos los gestores farmacéuticos con quienes ya nos comunicamos. Sin embargo, a la fecha no tenemos respuesta de por qué hay medicamentos que aún siguen empacados y también de las deudas del sistema. Así va el país. 12 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. El presidente Gustavo Petro y su comitiva viajan a esta hora a Nueva York para cumplir con la agenda de gobierno en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco de la presidencia de turno que ejerce Colombia. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Carlos Carrillo a la dirección de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y encargó al subdirector general Rafael Enrique Cruz Rodríguez como director de esa entidad. El Ministerio de Comercio expidió el decreto con el que desmonta los aranceles del 30% que había impuesto a productos ecuatorianos. La Jurisdicción Especial para la Paz decidió expulsar de esa justicia al teniente coronel en retiro del Ejército, José Pastor Ruiz Maecha, por incumplir de manera grave sus compromisos con la JEP en medio del caso 03 de falsos positivos y del caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública. Y el Tribunal Superior de Popayán condenó a la exfiscal del Tampo en Cauca, María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión tras hallarla culpable de delitos de prevaricato por acción y fraude procesal por favorecer a un narcotraficante que era requerido por los Estados Unidos. En esta extensa entrevista del candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, mañana será el turno en 6 AM de Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, y por supuesto también tendremos aquí todo el mismo despliegue. Pues dijo de la Espriella que va a reintegrar a todos los oficiales del ejército, de la policía, bueno, de las fuerzas públicas y militares que han sido retirados por este gobierno injustamente. Esto dijo, y José David Rodríguez nos cuenta. El general Eric Rodríguez, quien era el subjefe de operaciones de las fuerzas militares, fue enviado a vacaciones mientras se surte todo ese proceso para su salida del Ejército Nacional. El oficial, recordemos, había estado en medio de una polémica porque fue el oficial quien confirmó la presión de las disidencias de las FARC a comunidades en Caquetá, Huila y otros departamentos en medio de la contienda electoral. Sin embargo, un informe de inteligencia militar que conoció Caracol Radio confirmó esta versión del general. Este es el documento de inteligencia militar que respalda las declaraciones del general Eric Rodríguez, quien advirtió sobre presiones de disidencias FARC contra comunidades en medio del calendario electoral. Las declaraciones del general le habrían costado su salida de la subjefatura de operaciones de las fuerzas militares. El informe que reveló Caracol Radio dice que Calarca impone la creación de fondos comunes a comunidades de departamentos como Caquetá con el propósito de organizar y financiar mesas de votación. Pero además estarían pidiendo certificados de votación. Sobre este tema, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, señaló que el general Eric Rodríguez, junto a otros oficiales que han salido durante el gobierno Petro, regresarían si llega a ganar la presidencia. Y si los sacan de sus cargos, cuenten con el compromiso mío de que los voy a reintegrar. Todos los miembros de la fuerza pública que han sido perseguidos por razones ideológicas van a ser nuevamente enlistados.
Por su parte, el general en retiro Guillermo León, quien lidera ACORE, la Asociación de Militares Retirados, señaló lo siguiente. Genera desmoralización, porque eso significaría que las personas que tomen acciones con respecto al cumplimiento de su deber constitucional pueden ver expuestas a decisiones que afecten su carrera. Por ahora, el cargo de subjefe de operaciones de las fuerzas militares no ha sido ocupado y se espera que en las próximas horas se defina quién llegará a ocupar este importante cargo en medio de la contienda electoral que se desarrolla en el país. Es que, José, vale la pena recordar que durante la administración Petro pues han salido algunos de los más calificados generales de la República y que todo el aparato de inteligencia de Colombia que comenzó a gestionarse realmente desde el proyecto de Plan Colombia, que eso fue en el gobierno de Andrés Pastrana, que luego se llamó Paz Colombia, y bueno, con el apoyo de Estados Unidos y de Israel, pues todo ese aparato de inteligencia en un país tan complicado como el nuestro se desmanteló. Ahora, las Cortes están haciendo un llamado para que el próximo gobierno respete las decisiones judiciales, están pidiendo mesura además, dicen que hay unos niveles de desinformación que son muy preocupantes. A 12 días, como decía Juan Diego, es que Juan Diego dice esos 12 días y 12 días solamente para la contienda final. Esteban Quintero nos amplía. Vanessa, Juan Diego, no ha sido un secreto la tensión entre el Ejecutivo y las altas cortes. Hoy en un evento de la Procuraduría General de la Nación hablaron los presidentes de la Suprema, de la Constitucional y el Consejo de Estado. Y llamó mucho la atención lo que dijo la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Pidió que se respeten las decisiones judiciales, no solamente en este gobierno, sino en las próximas decisiones. Escuchemos. La verdadera fuerza de un gobernante no se demuestra desafiando o debilitando los contrapesos institucionales, sino se demuestra con la grandeza de acoger y de actuar en el marco de la Constitución política y de la ley. También sobre este tema, el presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, habló de la necesidad de proteger a la nación en medio de tanta desinformación que hay en redes sociales. Escuchemos. Es verdad que el presidente tiene un papel muy protagónico en la vida nacional, pero el presidente representa la unidad del país y debe actuar con responsabilidad e imparcialidad. Y como usted lo dice, todas sus acciones deberían orientarse a ese fin. Ese fue el mensaje de las altas cortes, Juan Diego, en donde pidieron blindar toda la institucionalidad de cara a las elecciones que se van a presentar en unos días. Bueno, Esteban, y en un ambiente político cada vez más caliente, pues están pidiendo que se refuercen los esquemas de protección de los candidatos debido a recientes informaciones, al parecer, de amenazas y posibles atentados contra ellos. Laura Saavedra. Sí, Juan Diego y Vanessa, pues el primer llamado lo hizo directamente el presidente Gustavo Petro, quien le pidió a la fuerza pública redoblar el cuidado y la seguridad de los dos candidatos presidenciales ante los últimos hechos registrados y los desencuentros entre simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Uno de estos casos se presentó este fin de semana en la ciudad de Ibagué, donde un simpatizante... Es brutal, sí, es impresionante. Esa escena es realmente muy dura. Sí, donde un simpatizante de Abelardo de la Espriella le pegó con un machete a un fanático de Iván Cepeda. El otro hecho conocido fue la semana pasada, donde una persona amenazó con un arma en el Parkway de Bogotá en medio de un enfrentamiento entre simpatizantes de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ante este hecho, el alto mandatario confirmó que la persona ya fue identificada y que a pesar de que su arma es legal, deberá ser investigada por la Fiscalía General de la Nación porque en época electoral está prohibido el porte de armas para toda la ciudadanía. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, convocó para mañana miércoles a una reunión en la que van a crear una estrategia para combatir la desinformación y para que el ambiente electoral se mantenga en el ámbito del respeto. Escuchemos el llamado del ministro de Defensa. Y les pedimos a aquellas personas que participan en toda esta campaña electoral que mantengan una compostura adecuada, porque generan disturbios violentos, vandalismo, que luego tienen que enfrentar nuestros policías y nuestros militares. La clave siempre será la prevención y ese es un momento histórico para que mostremos de qué está hecho Colombia, de una cultura que promueve las ideas, que promueve el respeto, a pesar de que existan grandísimas diferencias.
El presidente Gustavo Petro también le pidió a la Fiscalía actuar de inmediato para capturar a las personas que usan la informática y las redes sociales para amenazar a quienes tienen diferentes posiciones políticas en plena época electoral.